Y sabes que Pablo siempre se caracterizaba por ser un hombre decidido, intrépido, osado. Y sabiendo que faltaba poco para que Jerusalén pueda ser destruido, él decidió visitarlos por última vez. No tenía miedo ni siquiera a ser rechazado o ser muerto. Él ya sabía acerca de los peligros que le esperaban allá. Y mientras iba, al pasar por Tiro y Cesarea, allí se encontró con advertencias y consejos que lo estimulaban a cambiar sus planes para que él no pueda ir a Jerusalén. Pero Pablo simplemente respondió: yo estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a morir en Jerusalén por causa de Jesús. Y a partir del versículo 1 en adelante del capítulo 21 del libro de Hechos encontramos lo que sucedió. Resulta que cuando él llegó a Jerusalén, una multitud se agolpó sobre Pablo. Entonces lo arrastraron fuera del templo y allí cerraron las puertas, incluso intentaron matar a Pablo. Alguien allí dio la noticia al comandante de la compañía, que era un tribuno militar que comandaba a 1000 soldados. Era la fuerza suficiente para mantener el orden en una ciudad como Jerusalén. Y el comandante se llamaba Claudio Lisias, según Hechos 23-26. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Eso fue la noticia que le dieron a Claudio. Entonces él dio órdenes apresuradas y centuriones, soldados, todos corrían y corrían para ver lo que estaba sucediendo. Cuando los judíos vieron que estos venían, pues dejaron de golpear a Pablo. Y el comandante lo amarró con cadenas y le preguntó a Pablo: ¿quién eres? ¿Qué has hecho? Pero no había tiempo ni siquiera para poder escuchar respuestas, porque la multitud seguía ahí agitada y confusa. Unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Y viendo el comandante que no estaba nada claro, mandó que lo llevaran a Pablo hacia la fortaleza. Entonces los soldados, apresurando allí el paso, casi corriendo, llevaron a Pablo en el aire, mientras la multitud seguía gritando: ¡mátenlo, mátenlo! Cuando llegaron ya a la fortaleza militar, Pablo hizo así una señal con la mano, y cuando había silencio, comenzó a hablar en arameo, que era el idioma que todos ellos entendían. Y él dijo: hermanos y padres, escuchen mi defensa. Y todos se asombraron porque obviamente le escucharon hablar en su idioma. Y Pablo comenzó su defensa expresando 5 conceptos basados en su propia historia de cómo él se convirtió al cristianismo. Y el primer concepto está en Hechos capítulo 22, versículo 3. Allí dice que el cristianismo no es inferior al judaísmo, porque los judíos estaban acostumbrados al concepto de que no había nada superior al judaísmo, porque todo lo sagrado que tenían en su religión obviamente venía directamente de Dios, claro, con excepción de sus tradiciones, ¿verdad? Ellos sostenían una religión de pura formalidad y sin valor espiritual, porque más eran las tradiciones que lo que Dios les había ordenado. Sin embargo, el cristianismo, dice Pablo, no es diferente. ¿Por qué? En primer lugar, porque el cristianismo aceptaba el contenido del Antiguo Testamento. Ahora, con la diferencia de que el cristianismo aceptaba a Jesucristo, lo aceptaba como el Mesías. Por lo tanto, los cristianos ya no practicaban más las leyes ceremoniales que apuntaban al sacrificio de Cristo. Entonces, al aceptar a Cristo como el Mesías, el cristianismo confirmaba. ¿Qué cosa confirmaba? Todas las profecías de las Escrituras sobre Jesús. Lo que produjo entonces la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo no fue el cumplimiento de las profecías antiguas sobre el Mesías, sino fue el rechazo del judaísmo. O sea, los judíos, sabiendo tanto sobre Jesús, lo rechazaron y los cristianos lo aceptaron. Entonces Pablo causó un impacto fuerte por la seguridad con la cual él hablaba. Tú sabes que él cuando hablaba no tenía timidez, con voz firme, voz profunda. Él decía así: hermanos, decía, yo soy judío, yo nací en Tarso de Cilicia, pero yo fui criado en esta ciudad. Y él incluso narra: Gamaliel fue mi profesor, él me enseñó la ley de nuestros antepasados. Yo he sido tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes. O sea, su identidad quedó clara su educación, su fidelidad, y no había diferencia entre él y cualquiera de los judíos que le escuchaba.
El segundo concepto que presenta en el capítulo 22, está en el versículo 4 y versículo 5, es la intransigencia religiosa que produce muerte. Pablo dice que en su celo que él sentía por Dios, él mismo describió su vida antes del encuentro con Jesús. Y él dice, yo perseguía a este camino hasta la muerte. Yo prendía a esos hombres y mujeres entregándoles en la cárcel. Ahora, solo esa declaración debería haber convencido a la multitud de que de que la intransigencia no es buena. Además, él agregó, así ustedes pueden, dice, confirmarlo al sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, porque inclusive yo tuve cartas de ellos. Por eso yo estaba yendo para Damasco, para traer a aquellos cristianos que estaban allá en Jerusalén o en Damasco, para traerlos a Jerusalén, para que aquí fuesen castigados o muertos. A partir del versículo 6 hasta el versículo 11 presenta el tercer concepto. Dios no deja en tinieblas a nadie. Porque después de establecer la verdadera identidad del cristianismo y luego de haber mostrado el sentido moral de la intransigencia, estaba listo para explicar su conversión. Y él contó, allí dice, ¿qué cosa es lo que sucedió? Que al torno del mediodía, cuando yo me acercaba para Damasco, una intensa luz del cielo resplandeció alrededor de mí. Y yo caí al suelo, mientras oía una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahí la respuesta, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta de Dios fue, pues levántate, entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que yo quiero que hagas. Luego presenta el cuarto concepto. Todos los creyentes tienen una misión divinamente encomendada. A partir del versículo 12 al versículo 16 habla acerca de esa misión. 2 pasos siguió Dios para darle a Pablo la misión de su vida. Le devolvió la vista y le dio la tarea de testificar. Y lo hizo a través de Ananías. Y él dice, vino a verme Ananías, un hombre que fielmente observaba la ley, era respetado por todos los judíos que vivían allí. Ahora, esta información era importante para esa gente, pero Pablo continúa allí con su historia y dice, Ananías se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora yo pude ver. O sea, Dios no solamente le devolvió la vista, también lo capacitó para la misión. Y luego, Ananías, ¿qué cosa es lo que le dice? El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y también para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. O sea, no se trataba de otro Dios. Era el mismo Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de todos los padres de la nación. Él es quien había mostrado a Jesús. Él es quien se había encontrado con Saulo. Ahora, ¿por qué aquí lo llamó justo? Porque dice al justo Jesús. Bueno, por la misma razón que Juan más tarde escribió en su carta, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque si alguien hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Por qué lo llamó a Jesús el justo? Porque el justo es quien justifica. Jesucristo nos justifica de todo pecado. Porque Él fue el sacrificio que se ofreció a sí mismo por nosotros y luego se convirtió en nuestro mediador, en nuestro intercesor. Entonces, ¿la misión cuál era? Tú serás testigo suyo ante todas las personas de lo que has visto y has oído. Ananías le dijo cuál tenía que ser su primera acción. Y Pablo contó a la multitud lo que Ananías le dijo. Ahí en el versículo 16 dice, Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Jesús. El quinto concepto es la defensa de Pablo, a partir del versículo 17 en adelante. Allí es donde Dios le confirma su misión en una visión. Y la visión ocurrió de un modo que debería haber despertado la aceptación del pueblo. Pablo continúa allí diciendo, yo volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo, yo tuve una visión.
Cuando el pueblo oyó esto, debiera haberse concentrado en sus palabras para saber qué visión es esta que Pablo recibió. Y él dice: vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pero el Señor me dijo, ve y te enviaré lejos. ¿A dónde? A los gentiles. Al oír la palabra gentiles, esa gente recordó que Pablo estaba siendo acusado de haber profanado el templo, introduciendo a gentiles dentro del templo. Entonces no se contuvieron más. Esa multitud intolerante se agolpó y comenzaron a gritar diciendo: elimina a este hombre de la tierra. Este hombre no merece vivir. Se volvieron tan violentos que el comandante dio órdenes a los soldados para que lo llevaran dentro de la fortaleza y evitar que lo mataran. Y luego el comandante dio una orden: azótenlo, le dijo. Lo que quería el comandante es forzar a Pablo a declarar la verdadera causa. ¿Por qué la multitud estaba siendo tan violenta con él? Ahora, los soldados intentaron primero atarlo con correas, y Pablo, cuando estaba siendo atado, preguntó al centurión: ¿se permite azotar a un ciudadano romano sin haberlo condenado? Y el centurión, cuando escuchó eso, se asustó. Inmediatamente él fue al comandante de la fortaleza y le dice: ¿usted sabe que este hombre es un ciudadano romano? ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Y bueno, también el comandante pues se preocupó. No sabiendo lo que tenía que hacer, se acercó a Pablo y le preguntó: ¿eres tú un ciudadano romano? Y Pablo le dice: sí, yo soy. Y el comandante le dice: mira, yo con mucho dinero adquirí esa ciudadanía. Ahí el versículo 27 del capítulo 22. Y Pablo le dice: pues bueno, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Los soldados que se preparaban para azotarlo se apartaron de él. No querían sufrir las consecuencias legales que la ley imponía a todos aquellos que maltrataban a un ciudadano de Roma. Ahora, el mismo comandante estaba con miedo de haberlo atado. Si hubiera sabido cuál era el poder que este hombre tenía, porque Pablo tenía un poder mayor que cualquiera del imperio, estaba con el poder de Dios. Si el comandante hubiese sabido que el poder de Dios estaba con él, hubiese tenido más miedo. Bueno, a partir del versículo 30 y el capítulo 23, ahora habla lo que sucede después. ¿Qué van a hacer con este prisionero? Soltarlo era un riesgo porque los judíos podían matarlo. Dejarlo en la cárcel sin saber cuál era la culpa, pues era muy peligroso. Entonces, la solución era someterlo a un juicio en un concilio. Y a partir del versículo 11 del capítulo 23 comienza un concilio para poder ver qué cosa es lo que tienen que hacer con Pablo. Al día siguiente el comandante convocó a los principales sacerdotes para un concilio para saber cuál es la verdadera causa. Mandó sacarle las cadenas y lo llevó a Pablo hacia el concilio. Y claro, ese concilio era el Gran Sanedrín. Sanedrín era la corte suprema judía, que al mismo tiempo era un tribunal de justicia que estaba integrado por unos 71 miembros. Era una mezcla allí de fariseos y saduceos, y el presidente del concilio era el sumo sacerdote. Entonces sus decisiones podían ser finales, excepto la pena de muerte, porque eso solamente el Imperio Romano podría dar por medio de sus autoridades, pero ellos decidían las otras cosas. Entonces el comandante presentó a Pablo ante el concilio y lo autorizó para poder presentar su caso. ¿Y saben qué hizo Pablo? Pablo realizó una defensa basada en dos estrategias. La primera estrategia fue su buena conciencia y la segunda, él causó una división dentro del mismo concilio. El comandante le libró de la muerte porque ellos querían despedazar a Pablo. Fue llevado a la fortaleza, allí intentó defenderse, mas nadie lo escuchó. Finalmente el comandante romano llama al Sanedrín judío para poder ver cuál es el problema real, qué cosa es lo que tienen contra este hombre. Fue llamado el concilio, 71 personas allí, para poder escuchar la defensa de Pablo. Y ahí el capítulo 23
habla acerca de lo que sucede en ese concilio. Entonces allí Pablo usa dos estrategias. La primera basada en su conciencia, buena conciencia, y luego divide el concilio. La estrategia de la buena conciencia tenía por objetivo mostrar al tribunal que su opción por el cristianismo había sido honesta y contaba con la aprobación de Dios. Él dijo así: hermanos, dijo, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Además, Ananías, el sumo sacerdote, juzgó las palabras de Pablo y dijo: esto es una blasfemia, y ordenó incluso que lo golpearan en la boca. Sabiendo que el comandante no autorizaría que golpearan a un ciudadano romano, conociendo también la ley judía que solo autorizaba el castigo físico a un preso después de un proceso judicial, Pablo pues se irritó por la manera como reaccionó el sumo sacerdote. Y con calma y seguro de lo que está haciendo, dijo así: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado allí para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley mandando que me golpeen? Y ahí obviamente que uno de los presentes le dijo: así es como tú insultas al sumo sacerdote, ¿cómo te atreves? Y Pablo respondió así: hermanos, yo no sabía que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, es bien posible que Pablo no haya distinguido con claridad quién había hablado, porque después de su encuentro con Jesús, él tuvo una ceguera que probablemente le acompañó toda su vida. Él no podía ver con total claridad. Entonces parece que fue una deficiencia que quedó allí con la vista de manera permanente. Por otro lado, pues ¿cómo iba a esperar que el sumo sacerdote actuara en contra de la ley? Entonces, la rapidez con la que reconoció su falta y también su voluntaria sumisión a la ley indicaban que el error fue completamente involuntario. Entonces Pablo allí se dio cuenta de que el sumo sacerdote había eliminado una posible defensa sobre la base de la buena conciencia, porque eso fue su primer argumento. Pablo tuvo que cambiar de estrategia. Número 2, allí Pablo usa la división que había dentro del mismo Sanedrín, porque habían fariseos y saduceos. Y allí dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y ahí el concilio se dividió, porque existía una vieja discusión entre fariseos y saduceos. Y allí nuevamente es como que Pablo tocó la herida. Los saduceos no creían que hubiese resurrección. Ellos no creían ni en los ángeles ni en los espíritus. Ellos ya habían sido contaminados con extrañas creencias griegas, mientras que los fariseos obviamente pues creían en la resurrección, creían en los ángeles, basado en las enseñanzas bíblicas. La discusión ahora fue entre ellos. Saduceos y fariseos, y quedó tan violenta. Se gritaban los unos a los otros.
Y la contradicción entre ellos llegó al punto culminante cuando unos escribas del lado de los fariseos se pusieron de pie y con respecto a Pablo dijeron así: ningún mal nosotros hallamos en este hombre. Si un espíritu le ha hablado o un ángel, pues no resistamos a Dios. En el ardor de la discusión, los dos grupos, fariseos y saduceos, tironeaban a Pablo, unos defendiéndolo, otros queriendo condenarlo, porque el problema ahora estaba entre ellos. El comandante, que estaba observando todo, se dio cuenta que solamente estaba aumentando la tensión entre ellos mismos y que si es que Pablo seguía así, pues terminarían despedazando a Pablo. Así que llamó a más soldados y ordenó que pusieran a Pablo nuevamente dentro de la fortaleza para que pueda estar protegido, y así quedó libre de peligro. Varios sucesos ocurrieron allí. Resulta que a la noche siguiente se apareció el Señor a Pablo en sueños y allí le dice así: ten ánimo, Pablo, así como has testificado por mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Entonces aquí Pablo recibió la confirmación de que el Señor estaba dirigiendo todo y todo lo que estaba ocurriendo era solo una forma para llevarlo a las más altas autoridades del imperio, a quienes tenía que predicar el evangelio. Luego, después de haber sucedido otras cosas, a partir del capítulo 23, versículo 23 en adelante, habla de que el comandante decidió retirar a Pablo del peligro que corría en Jerusalén, porque ya habían intentado matarlo varias veces allí. Y él decidió enviarlo ante el gobernador, que se llamaba Félix. Félix tenía su sede en Cesarea, que estaba unos 100 kilómetros hacia el noroeste de Jerusalén. Resulta que Herodes el Grande había construido esa ciudad en 12 años, y el nombre de Cesarea era un homenaje a César Augusto, al emperador. Esta ciudad había sido planeada para ser la sede del gobierno de la provincia romana de Judea. Y Cesarea era el centro de exhibición de la cultura romana. Tenía un anfiteatro, un enorme templo dedicado a César. Habían grandes estatuas del emperador. Y fue allí que fue enviado Pablo. El comandante quería estar seguro que nada y que nadie le hiciera ningún daño. El viaje no era tan corto. Así que mandó a 2 centuriones, 200 soldados, 60 jinetes o 70 jinetes y 200 lanceros. Pablo fue como un guardia de un alto oficial del imperio. Además, prepararon varios caballos, animales de carga, para que Pablo pudiese llevar todas sus pertenencias. Y la orden del comandante era entregarlo a Félix sano y salvo. Además, el comandante les entregó una carta para el gobernador que decía lo siguiente: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, salud. Interesante saludo, ¿no? Y ahí dice: los judíos prendieron a este hombre y estuvieron a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté. Pero me había enterado de que este es un ciudadano romano y yo quería saber de qué lo acusan, así que lo llevé al consejo judío, al Sanedrín, y descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero que no había ningún cargo en su contra para que éste pudiese merecer la cárcel o la muerte. Y cuando me informaron que se tramaba de una conspiración contra este hombre, pues yo decidí enviártelo a ti. Y también allí él continúa en la carta diciendo: ordené a sus acusadores que expusieran algún cargo delante de ti. Y allí acabó la carta. Él se recomendó bonito y envió también allí junto con la carta a Pablo. En Cesarea, el gobernador recibió a Pablo, leyó la carta y lo primero que le preguntó es: ¿de qué provincia eres? De Cilicia, respondió allí Pablo. Bueno, le dice: yo te voy a escuchar cuando vengan tus acusadores. Entonces mandó que lo pusieran allí en el pretorio de Herodes. Pretorio era el nombre que daban los romanos al palacio de un gobernador en una provincia del imperio. Y allí quedó bajo vigilancia. Pero claro, no estaba en la mazmorra de una cárcel. Dios mantenía a Pablo bajo su propia vigilancia para que nada pudiese impedir que pudiese cumplir la orden de testificar en Roma. Resulta que el capítulo 24 habla acerca de cómo, después de haber pasado unos 5 días desde que llegó Pablo a Cesarea,
hasta el momento en que Félix se sentó en el tribunal para poder escuchar la acusación contra Pablo. Para ese tiempo ya habían llegado a Cesarea el sumo sacerdote Ananías y algunos de los ancianos que eran dirigentes de Israel. Y ellos habían traído a un hombre llamado Tértulo, que era un orador, abogado de prestigio, para que pueda acusar directamente a Pablo. Y Tértulo allí comenzó un discurso, y su discurso tenía 3 partes. La primera era una adulación, la otra era una acusación, y la última, pues allí muy breve, tenía el objetivo de inducir a la decisión de la mente inducir la mente del emperador o del gobernador para que tome una decisión. La adulación comienza así: oh excelentísimo Félix, bajo tu comando hemos disfrutado de largo periodo de paz. Con profunda reconocimiento, ¿no? O profunda gratitud, reconocemos todo lo que tú has hecho. Y tú sabes que esto era apenas una adulación, que tenía por objetivo conquistar la voluntad del gobernador para que la acusación que él presentaba pudiese aceptarlo. Bueno, luego Tértulo continuó, y allí él dice: yo quiero no importunarte más, mas yo te ruego que con la bondad que te caracteriza, que tú puedas escucharme de manera breve. Y bueno, bondad no tenía el gobernador. Todo lo que este abogado hacía era adular tanto al gobernador para que tome una decisión rápida en favor de los acusadores. Y allí presenta la acusación, 2 elementos de la acusación. En primer lugar, dice así: este hombre es una plaga. Eso es lo primero que dijo: este es un criminal. Y entre sus crímenes, obviamente, incluyó la provocación de disturbios entre los judíos de todas las partes. Le acusó de ser cabecilla de una secta llamada los nazarenos. Claro que la traición allí al imperio estaba implícita. Eso era una falta muy grave. Y después dijo: incluso trató de profanar el templo. Por eso le prendimos. Tértulo acusó a Pablo de cometer acciones contra la ley de Roma y contra la ley de Israel. O sea, por todos lados era culpable. Él tenía que ser condenado, ya sea por los romanos o por los judíos. Esta conclusión fue el intento de inducir a una decisión rápida en la mente del gobernador. Y mira cómo termina este Tértulo. Le dice: tú mismo, al interrogarlo, podrás comprobar que todas nuestras acusaciones son verdaderas. Este es un mensaje subliminal perfecto. Es como decirle: ni siquiera necesitas interrogarlo para saber la verdad sobre sus crímenes, pero si quieres, interrógalo para poder comprobarlo. Y cuando esté todo comprobado, pues condénalo. Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Capítulo 24, a partir del versículo 10 al 21, dice que Félix hizo una señal a Pablo, autorizándole a hablar. Y Pablo presentó su defensa sobre la base que había actuado con toda limpia conciencia. Ahora, el contraste entre el discurso de Pablo y de Tértulo pues es impresionante, porque Pablo no aduló a Félix. En la introducción solo habló del tiempo que había actuado como juez de la nación y le dijo así: yo sé, le dice Pablo, que desde hace mucho tiempo eres juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. ¿Cómo se defendió? Primer argumento, la brevedad del tiempo. Él dice así: mira, no hace más de 12 días que yo subí para adorar a Jerusalén. Resulta que desde que Pablo había llegado a Jerusalén hasta el día en que estaba ahora compareciendo ante Félix, habían pasado apenas 14 días. Claro que Pablo no contó el día de su llegada ni el día que estaba ante Félix. Por eso es que dice apenas son 12 días. Ahora, su defensa consistía en lo siguiente: si yo estuve solamente 12 días, ¿de dónde sale la idea de que yo realicé una sedición? ¿De dónde sale? Yo no tenía ni siquiera tiempo para eso. No me encontraron discutiendo con nadie. No me encontraron juntando una multitud. Y ahí aparece el segundo argumento: no hay pruebas. Pablo dijo: no te pueden probar sobre las cosas que ahora me acusan. Ahora, la pregunta es: ¿puede haber condenación sin que nos presenten las pruebas? Claro que no. Ahora, no le permitía al sistema judicial israelita ni al sistema judicial romano hacer esto. Y allí presenta un tercer argumento. Dice: confieso haber actuado con limpia conciencia en todo.
Pablo aquí acumula varios hechos que demuestran la calidad de sus acciones. En primer lugar, él dice así: sirvo a Dios según el camino que ellos llaman herejía. Wow, pero yo sirvo al mismo Dios que ellos sirven. Número 2, él dice: yo creo que todas las cosas están escritas en la ley y en los profetas. Y número 3, yo tengo la misma esperanza en el Dios que ellos tienen, que habrá resurrección de justos y de injustos. Y finalmente él dice: por causa de él. Esta esperanza procuro actuar con toda conciencia limpia, no solo ante Dios, sino también a los hombres. Wow, es impresionante, ¿no? Y allí él argumenta diciendo: lo que hice allí en Jerusalén, pues demuestra mi inocencia de varias maneras. Prueba que las cosas que hizo en Jerusalén no revelan ninguna actividad, ni siquiera cercana a las acusaciones de estos hombres. En primer lugar dice: yo llegué a Jerusalén para poder presentar mis ofrendas. En segundo lugar, mientras estaba ofreciendo las ofrendas y purificándome, pues me encontraron unos judíos de Asia. Yo no estaba liderando ninguna multitud, yo no estaba realizando ningún alboroto. Y bueno, esos judíos de Asia, si tuvieran algo del cual acusarme, ellos deberían estar aquí acusándome. Pero no están aquí. ¿Por qué? Porque no pueden acusarme de nada. Yo no hice nada malo. No hay pruebas. Obviamente, las personas que estaban allí debieron haber probado alguna cosa de las cosas malas que él había hecho. Además, él pudo haberse defendido. Cuando me llevaron al concilio, allí convocado por el comandante Lisias, no tenían nada contra mí. Y Pablo aquí termina su defensa. Y era evidente pues que no existía ninguna causa para poder acusar a Pablo. Félix debió haberlo declarado inocente, debió haberlo dejado en libertad, pero no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Simplemente postergó la decisión para el futuro. Y allí terminó la reunión, diciendo a los delegados del Sanedrín: cuando venga el comandante Lisias, yo decidiré este caso. Y mandó al centurión que pueda custodiar a Pablo y le concedió alguna libertad, con el derecho de poder recibir a sus familiares para que lo visitaran. Ahora, la pregunta es: si para él era evidente que Pablo no tenía la culpa, entonces, ¿por qué lo siguió teniendo como prisionero? Dos cosas había. Lo primero era curiosidad y lo segundo era codicia. ¿Por qué curiosidad? Porque unos pocos días después hizo llamar a Pablo. Y Félix ahora estaba con su esposa era judía. Y los dos querían saber más sobre la fe de este Pablo, la fe en Jesús. Y Pablo les contó sobre Jesús y la calidad de vida que él espera de todos, porque todos los seres humanos van a comparecer ante el juicio venidero. Eso es lo que le dijo para Félix. Entonces los dos quedaron asustados. Félix le dijo: puedes irte, cuando tenga otra oportunidad te llamaré. Él rechazó la verdad que Pablo le presentó. Pero más fuerte que la curiosidad era su codicia.
Muchas veces Félix hizo traer a Pablo delante de él, no para escucharle, sino que la razón era porque él esperaba que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Pero obviamente, Pablo no era uno de esos bandidos que siempre dan dinero para que los dejara operar libremente. El mayor deseo de Pablo durante su prisión en Cesarea no era obtener su libertad, era que lo enviaran a Roma. Solo que Félix pasó 2 años en ese juego sucio de la corrupción, tratando de obtener algo de dinero, pero finalmente no lo obtuvo. Y todavía la historia continúa, porque resulta que después de esos 2 años se produjo una lucha violenta entre judíos y gentiles, allí en Cesarea. Félix trató allí de apaciguarlos, pero la violencia de sus acciones causó mucho derramamiento de sangre entre los líderes de los judíos. Y este hecho, junto con otras acusaciones contra él y su relación allí con los bandidos, causó que Félix pueda ser destituido de su cargo. Y cuando fue destituido, pues intentando congraciarse todavía con los judíos, dejó a Pablo en prisión. Bueno, quizás probablemente esperando que el nuevo gobernador lo condenara. Y mira, perdió la oportunidad de salvación cuando Pablo le predicó. Además, él nunca dejó la corrupción. Y cuando fue destituido de su cargo, ni siquiera allí dejó libre a Pablo. Pero Pablo va a continuar allí por lo menos por 2 años hasta que aparece un nuevo gobernador. Y con este nuevo gobernador tiene una nueva historia. El capítulo 25 de Hechos habla acerca de cómo las autoridades del Imperio Romano sustituyeron a Félix por Festo. Y esto ocurrió en el año 60 después de Cristo. Él era un hombre menos sanguinario y menos corrupto que Félix. No se demoró en visitar allí a las autoridades judías. Solo 3 días después de su llegada, él viajó para Jerusalén. Y claro, tampoco los líderes judíos esperaron mucho para poder hablarle a Festo sobre Pablo. Y le rogaron y le pidieron que por favor pudiese traer a Pablo a Jerusalén. Claro que este no era un pedido de buena fe. Ellos planeaban matarlo en el camino. Festo se dio cuenta de sus planes, o por lo menos conocía la historia de la prisión de Pablo que Félix le contó antes de partir. Entonces él les dijo así: Pablo está bajo mi custodia en Cesarea y pronto volveré a esa ciudad. Todo lo que ustedes tengan en contra de él, pueden hacerlo viniendo conmigo. Si existe algún crimen contra este hombre, pues acúsenlo. Bueno, aquí la promesa de un nuevo juicio contra Pablo estaba clara. Festo permaneció allí entre 8 a 10 días en Jerusalén y luego volvió para Cesarea. Los representantes del Sanedrín también volvieron con él. Resulta que al día siguiente se sentó el tribunal y mandó para que pudiesen traer a Pablo. Y apenas apareció Pablo, allí sus acusadores lo rodearon e insistían en sus acusaciones. Mencionaban muchas acusaciones muy graves. Pero resulta que ninguna de sus acusaciones podrían probarlo, porque todo era mentira. Por su lado, Pablo siempre se defendía diciendo: yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Eso era toda su defensa, claro, porque todo lo demás, las acusaciones de ellos, era pura mentira. En ese momento, el gobernador, que había actuado muy políticamente al visitar a los líderes judíos, pues quiso congraciarse con los judíos. Él no estaba preocupado mucho por la justicia del caso. Lo único que le interesaba era cómo le iba a él políticamente conveniente. Pero él cometió un error ahí en su estrategia, porque en lugar de tomar una decisión, él mismo transfirió la decisión a Pablo y le preguntó así: ¿tú estás dispuesto a subir a Jerusalén para que yo te juzgue allí? Pablo enseguida se dio cuenta del peligro y él respondió: yo estoy ante el tribunal del emperador. Este es el lugar donde yo debo ser juzgado. Yo no he hecho ningún agravio a los judíos, como tú muy bien sabes. Y si fuera culpable de algo, pues entonces aquí estoy. Yo no me rehúso a morir. Pero como todas sus acusaciones son falsas,
aquello que los judíos han formulado contra mí, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Esa fue la respuesta, ¿no? ¿Cómo es que usted me va a entregar a los judíos solamente por complacerlos? Pablo habló con total claridad. Él expuso allí su inocencia, las intenciones asesinas también de sus enemigos, la motivación política del gobernador, y él allí obviamente habló sobre un derecho de un juicio justo. Y él dijo, apelo al emperador. Festo quedó un poco irritado, ¿no? Consultó allí con sus asesores, quienes le dijeron, bueno, si es que él quiere ir al emperador, pues ese es un derecho que todo ciudadano romano tiene, especialmente cuando el ciudadano sospecha que la causa por el cual se le está acusando está manejado con mala intención. Y luego Festo le dice, está bien, has apelado al emperador irás. Con esta sentencia, Pablo quedaba totalmente libre de aquellos complots que venían de Jerusalén. También quedaba libre de las manipulaciones políticas que pudieran inventar allí ante el gobernador Festo. Además, también pues le dejaba libre el camino para ir a Roma, porque él siempre había soñado llegar a Roma, claro, no como preso, ¿no? Pero él quería ir allá para testificar ante el emperador sobre quién era Dios. Y ahí, a partir del versículo 26 del capítulo 25 de Hechos en adelante, hasta el capítulo 26, dice que todavía Pablo estaba preso. Claro, una situación muy extraña para la justicia romana y también extraña para la justicia israelita, ¿no? ¿Por qué razón? Las leyes de las dos naciones prohibían castigar a un hombre inocente, pero los encargados de administrar las leyes estaban entrampados allí por sus pequeños intereses personales. Los jueces romanos, por la codicia de dinero y de poder político, mientras que los jueces israelitas, por el odio que sentían contra Pablo. Por eso es que no llegaron a ningún acuerdo. Estuvo allí 2 años Pablo. Y antes de ir a Roma, para poder testificar delante del rey, allí apareció otro en escena. Resulta que Agripa había sido nieto de Herodes el Grande. Ahora, cuando su padre murió, en el año 44, Agripa estaba en Roma. Y el emperador Claudio quiso hacerlo sucesor de su padre, solo que era demasiado joven, solamente tenía 17 años. Así que en el año 50 le dio el pequeño reino de Calcis, que es el Líbano, y en el año 53 pues le dio un reino más grande, que abarcó Galilea, los territorios del mar de Galilea, parte de Perea, todo ello. Además, la administración del tesoro del templo, por eso es que él tenía el derecho de nombrar a sumos sacerdotes, y Agripa resulta que tenía su abuela que era judía. Agripa era altamente apreciado por los judíos, y los romanos le consideraban un experto en asuntos religiosos judíos, porque tenía influencia judía. Y en el capítulo 25, a partir del versículo 13 en adelante, dice que Agripa hizo una visita al gobernador de Judea, quien era Festo. Lo acompañó Berenice, su mujer, y allí los escritores judíos hablan de que había una relación pecaminosa entre ellos. Bueno, el asunto es que estuvieron con Festo por muchos días. Festo aprovechó allí, porque tenía tiempo, para poder conversar sobre Pablo. Y aquí lo que le dice Festo a Agripa es, mira, aquí yo tengo un hombre que Félix dejó cuando era gobernador. Le contó toda la historia, lo que había pasado en su visita a Jerusalén, cómo él no encontró ningún delito para poder acusar a Pablo. Solamente era un asunto religioso, porque Pablo habla acerca de un Jesús que primero murió, luego resucitó. En fin, él lo que estaba interesado es, ¿qué hago ahora para enviarlo al emperador? Yo no tengo ninguna sentencia para darle. Entonces, por favor, le dice a Agripa, ayúdame a encontrar alguna cosa, porque él, como va a ir para el emperador, yo necesito enviar una carta para el emperador diciendo, de algo se le acusa, si no, ¿cómo lo voy a enviar? Entonces el rey Agripa le dice, está bien, a mí me gustaría oír a este hombre. Y al día siguiente Festo reunió al tribunal. Ahí estaba el rey Agripa con su esposa Berenice, ahí estaban los comandantes y los principales de la ciudad. Todos ellos entraron en la audiencia. Festo allí dio un discurso en el que justificaba la reunión y él comenzó diciendo, Rey Agripa y todos los presentes,
Aquí está este hombre respecto de quien toda la multitud de los judíos me ha demandado allí en Jerusalén, y ahora están pidiendo a gritos su muerte. Pero yo no encontré ningún mal, ninguna cosa digna de muerte. Entonces, él mismo dice que quiere ir al emperador. Entonces yo he determinado que él puede ir. Bueno, aquí el asunto es que Festo estaba diciendo al rey Agripa de manera indirecta: ayúdame a encontrar alguna acusación para enviarle a este hombre al emperador. Lo que hizo Pablo es presentar aquí ante Agripa su testimonio, la manera como Dios lo alcanzó, la manera, el encuentro que tuvo con Jesús. Y él termina diciendo: pues Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Por esta causa me están acusando, porque yo escuché el llamado de Dios. En ese momento Festo no se contuvo y le dice así: Pablo, tú estás loco. Las muchas letras te han hecho perder la cabeza. Y allí Pablo le dice: excelentísimo Festo, no estoy loco, yo estoy sensato. Luego allí Pablo dio un giro y habló con el rey Agripa en una conversación de una manera muy elegante. Se dirige a Agripa y le dice: el rey está familiarizado con estas cosas. Claro, porque él sabía el contexto del cual venía Agripa. Por eso es que él dice: yo me atreví a hablar con esta libertad. Y yo estoy seguro que tú no ignoras ninguna de estas cosas. Y ahora fíjate, se dirige al rey Agripa directo y le dice: ¿crees, Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. ¿Y qué le dice el rey? Por poco me persuades a ser cristiano. Qué respuesta, ¿verdad? Por poco. O sea, casi, tu testimonio me ha impactado tanto que casi ahora yo me vuelvo cristiano. Sabes que Agripa perdió la última oportunidad. Nunca supo que eso era la última oportunidad. Por un poquito no se salvó. La audiencia terminó. Pablo terminó de poder testificar por Cristo. Había testificado ante el tribunal, ante el rey. Y bueno, Agripa debió haber dicho: está bien, yo quiero ser cristiano, quiero abandonar mis pecados. Pero en lugar de arrepentirse, postergó y jugó con la oportunidad que tenía. Se autoengañó. Sabes, las excusas siempre se presentan en el camino. Es un